La dignidad dormida es una novela de personajes secundarios, que se propone, entre otras cosas, dignificar a los secundarios. En cualquier novela suelen aparecer personajes de 1 o 2 páginas en los que apenas reparamos. El camarero que pone un café al héroe, el recepcionista de hotel que cruza un par de frases con los protagonistas, el empleado de oficina que sirve de excusa al narrador para desahogarse contra la burocracia. Los secundarios en literatura son el equivalente a los extras en el cine, a los figurantes. Sí, están ahí porque los vemos aparecer unos segundos en pantalla, pero se esfuman rápidamente sin dejar rastro. ¿A dónde van? ¿A dónde va, por ejemplo, el soldado alcanzado por una bala en la primera escena de una película bélica? Un herido más entre las miles de bajas de una guerra. ¿Se muere de inmediato? ¿Agoniza en un hospital mientras trata con sus últimas fuerzas de escribir una carta de despedida para sus padres? ¿Se recuperará y volverá a casa para iniciar una nueva vida que le ayude a superar la matanza en la que ha tomado parte? En cada secundario abandonado al margen de la narración principal, vemos el reflejo de nosotros mismos. Hoy en día, en cada noticia sobre esa estafa global llamada crisis, vemos el reflejo de nosotros mismos. Si nos olvidamos de las frías cifras que dan cuenta de las bajas de esta guerra económica que han desatado contra nosotros, nos daremos cuenta de que son los secundarios quienes en verdad importan. Decíamos, por tanto, que La dignidad dormida es una novela de secundarios, de hombres y mujeres que viven en los márgenes, tanto de la vida como de la literatura. Aquí, sin embargo, se convierten en personajes centrales por voluntad del autor. Miguel Ángel ha desempeñado, precisamente, los oficios de camarero, recepcionista y empleado de oficina. Miguel Ángel nos invita a fijarnos en ese secundario que debería salir de escena, pero permanece aferrado a las páginas de esta novela, porque resulta que, sin él, no habría dignidad que despertar. Miguel Ángel me contó hace unos años que una vez, en Barcelona, sirvió un café a Eduardo Galeano, héroe de las letras. ¿Qué fue de ese camarero anónimo que se atrevió a entablar conversación con el gran maestro uruguayo? Quien quiera saberlo, solo tiene que empezar a leer su novela, La dignidad dormida. Todo proceso de transformación necesita de un arranque, de un leitmotiv que ponga en marcha el mecanismo del cambio. Aquí lo que despierta a nuestros secundarios es una carta que se nombra muchas veces, pero cuyo texto exacto no se incluye. Una carta que se convierte casi en personaje por sí mismo, en personaje ausente pero fundamental, un personaje que no está, pero vertebra la narración, a la manera de la Rebeca de Hitchcock. La carta comunica a esa pléyade de secundarios un suceso asombroso, relacionado con el lugar de origen de todos ellos. No diré más acerca del contenido de la carta para que sea Miguel Ángel quien lo desvele a continuación, si así lo desea. Pero sí hablaré del autor de esa misteriosa carta, primus inter pares de los secundarios de La dignidad dormida. Se trata del cura Antonio, veterano de muchas batallas por la dignidad, quizá el personaje que más profundamente se ha sumergido en la pesadilla del fracaso personal, pero también el primero en despertar. Un personaje que condensa las cualidades, los defectos, las escasas victorias y las numerosas derrotas del resto de secundarios, que orbitan a su alrededor gracias a la fuerza de gravedad de su carta. Antonio es un cura obrero que pertenece a la teología de la liberación y se ha jugado la vida luchando por la libertad en Guatemala. En cuanto descubrí a este personaje, pues tarda bastantes páginas en aparecer, pensé en Monseñor Elder Cámara y su famosa frase, que constituye casi una parábola. Este sacerdote brasileño, figura destacada de la teología de la liberación, decía: si le doy un trozo de pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué el pobre no tiene pan, me llaman comunista. En La dignidad dormida, a la manera de aquel fantasma que recorría el mundo según Marx y Engels, nos encontramos con un pueblo fantasma que atrae como un imán a otros fantasmas que vagan por la desolación del mundo. Y quien convoca a todos estos fantasmas secundarios, quien oficia el misterio de la dignidad, es el padre Antonio. La primera parte de La dignidad dormida, que abarca la presentación de la trama y de los personajes, finaliza con el cura Antonio atravesando las aguas de un pequeño lago hasta quedar casi sumergido por ellas, al igual que ha estado a punto de ahogarse en su derrota vital. Sin embargo,
consigue salir de nuevo a la superficie, en una especie de segundo bautismo que encierra toda la fuerza simbólica del renacer de un personaje y del pueblo que va con él. Además, esta escena viene precedida por el recuerdo de unos versos de un poeta y maestro llamado Jesús, amigo del padre Antonio, que o mucho me equivoco se trata de un homenaje a nuestro querido Antonio Román Díez. Precisamente, y ya concluyo, hay otra frase de Elder Cámara que quisiera citar aquí. Una frase que tiene mucho que ver con la dignidad dormida, pero también con el proyecto conjunto que representa el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez y que explica nuestra presencia hoy en la Feria del Libro. La frase dice así: cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca la improbable tarea de presentar la novela en 2 o 3 minutos, pero ¿qué decir cuando uno tiene 10 o 12 y tiene que elegir? Pues para empezar, terminar con este preámbulo, ¿verdad? La dignidad dormida es una novela superviviente. En realidad no iba a estar aquí presentando esta novela, porque desde que la terminé de escribir hasta hoy he hecho varias cosas. De hecho, la última novela la terminé hace un par de meses y la terminé de corregir a prisa y corriendo para traerla aquí recién hecha. Sin embargo, cuando a falta de agentes y de editores, pues le entregué la novela a mis lectores primigenios, a mis gurús, pues me dieron a entender, o yo deduje de lo que me dijeron, que no echara en olvido la dignidad dormida. Y la verdad es que me hizo pensar sobre todo recordar lo bien que lo pasé escribiéndola y después el trabajo que me costó escribirla. Y hasta que un día la cogí de la estantería y la abrí. Y lo que me pasó es que me la leí del tirón y lo disfruté. Y disfruté reviviendo una historia que ciertamente me ha marcado como pocas que he escrito. ¿Y por qué? Pues por esos secundarios de los que ha hablado Agustín, que yo llamo héroes anónimos, y que me dejaron huella. En realidad yo creo que si estoy hoy aquí presentando esta novela es por ellos. Por Abel y por Clara, por Marta y por Elena, por Flor, por Camelia, por Jesús, por el señor Vicente, por Valeria, por Doña Rosa, por los pequeños, por Marcos, por Jara, por Ineva. En realidad lo que me gustaría es tenerlos aquí y presentarse, con lo que he disfrutado yo imaginando sus vidas y cómo relegarlos a un cajón después de lo que habían luchado porque esta historia terminara bien, si es que termina bien. Se lo debía a ellos. Yo creo que mi intención con la dignidad dormida es defender la potencialidad de los sueños como instrumento reparador de nuestra tragedia personal. El poder contrastado de la utopía para poner fin a episodios negros de la historia. En épocas de guerra, dictadura, pobreza y hambruna, de miseria moral y económica, la realidad siente la necesidad de escindirse de ese camino oscuro. Es la propia realidad la que abre la puerta al absurdo como único modo de plantarle cara al mal que gobierna. Todos recordaremos símbolos que aunan ese sentimiento. El tallo del clavel entrando en el negro cañón de los fusiles portugueses. O por citar uno que cita el protagonista de la novela, ese manifestante con las bolsas de la compra en la mano delante del tanque en la plaza de Tiananmen. Estos símbolos, que lo son por su carga épica, no son más significativos ni auténticos que la lucha anónima que mantienen cientos de miles de personas por mantenerse a flote, económica y espiritualmente. Y ese es uno de mis temas recurrentes, los héroes anónimos. Un concepto que probablemente asimilé a raíz de las lecturas de Steinbeck. Estoy rodeado de colegas que escriben y gozan la lectura de géneros. Terror, negra, ciencia ficción. La novela histórica vive un gran momento. Yo mismo he intentado hacer mis incursiones en alguno de esos géneros, pero donde me encuentro cómodo de verdad es en la calle, en la mesa de al lado, en la terraza del bar donde me tomo la cerveza, en la conversación que tiene el matrimonio en la cola del supermercado delante de mí,
aquí, entre vosotros, hay cientos de historias que contar. Bastaría con que cada uno de ustedes tomara un papel y un bolígrafo y dedicara 30 segundos a mirarle a los ojos a la persona que tiene al lado. Necesariamente les saldría una pequeña historia o una descripción. Tranquilos los alumnos del taller que todavía no va. La dignidad dormida es a simple vista la historia de un grupo que lucha por reconstruir su comunidad de origen como medio de recuperar su identidad. Pero en una segunda lectura nos daremos cuenta de que su motivación es mucho menos épica. Sienten una corazonada y arriesgan por salvarse ellos mismos, y después se dan cuenta de que si no lo intentan unidos, no se van a salvar ninguno. Si por lo menos nosotros supiéramos eso, otro gallo nos cantaría. Y el detonante, como bien ha dicho Agustín, de este proceso de restauración es una carta. Una carta que les invita a regresar al pueblo de su infancia. En muchos casos, el último sitio donde fueron felices. Eso no tendría nada de extraño si Fuentespejo, que es como se llama el pueblo, no hubiera quedado anegado a causa de la construcción de un pantano 3 décadas atrás. Uno a uno irán recibiendo la misiva y sentirán que se les retira la última certeza, la de que lo imposible no puede ocurrir. Con una extraña mezcla de abandono y esperanza, como si de repente comprendieran que todo está perdido, pero a la vez que tienen algo por lo que luchar, irán poniendo rumbo a Fuentespejo sin tener la más remota idea de qué les espera allí. Dice el libro, que lo cuenta mucho mejor que yo, con los lastres de un pasado condicionado por el desarraigo, el fracaso y en muchos casos la marginalidad por todo equipaje, se enfrentan a la utópica tarea de reconstruir su comunidad como único medio de recuperar la identidad, la esperanza y sobre todo de despertar a la dignidad dormida. Muchas gracias. Como el tiempo apremia y algunos de ustedes quizás tengan el ejemplar y quieren, estaré firmando allí junto a la camiseta de Antón Antón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.